Bien, estimados y estimadas estudiantes, champanistas, tengan ustedes el saludo cordial de su profesor Luis Basauri Castillo, y en esta oportunidad vamos a presentar un tema muy exquisito, un tema muy importante que tiene que ver con la cultura incaica. Hoy vamos a hablar muy bonito sobre el sistema de camino al fondo que ustedes ven. Es un puente aéreo, ¿verdad? Que tenemos ya muchos de estos puentes existen en el Perú, y que hoy vamos a recordar el sistema vial de los incas. Entonces, la organización vial y militar incaica es el tema que hoy vamos a determinar y que lo vamos a ver a continuación a través de este medio, en la cual tú pues podrás también sacar algo de un recuerdo de lo nuestro, de nuestra identidad cultural. Ni qué decir, ni qué decir acerca de nuestra cultura, ¿verdad? Hoy tenemos entonces muchas más que palabras, son imágenes, porque a través de las imágenes podemos captar, digamos, el tema, podemos captar muchas ideas a través de las imágenes. Entonces, hoy te doy la bienvenida a este estudio que es sobre la organización vial y militar incaica. Observemos. Ahí tenemos el primer puente colgante. Dentro de la estructura de los caminos incas tenemos estos famosos puentes colgantes que hasta ahora existen, ¿no? Estos puentes colgantes que va digamos, acá abajo hay un río, y que para poder cruzarlos se tuvo que hacer ese tipo de puentes. Así también lo hicieron los incas. Utilizaron el maguey, por ejemplo, ¿no? Para lo ponían a secar, y cuando ya estaban secos lo trenzaban y hacían pues muchísimos nudos entrelazados para de esta manera, eh, digamos, superar a esa necesidad humana que tenían de cruzar de un lado al otro. Entonces estos puentes sirvieron para nexar, llevar sus productos, para caminar, trasladarse a otro lugar, para intercambiar cualquier producto. Hasta el mismo ejército también podía trasladarse aquí. Entonces, los puentes, el sistema vial incaico, fue una red muy importante, no solamente para el desarrollo económico, sino también para el servicio militar, para el servicio de correos, y bueno, para las visitas que se hacían por temporada por parte del monarca, el Zapa Inca o el Gran Rey. Bien, las dificultades, los accidentes geográficos no fueron, digamos, un obstáculo para continuar con el viaje, para continuar con, digamos, eh, este sistema de cruzar montañas, cruzar lagos y cruzar grandes extensiones de territorio de desierto inclusive, ¿no? Porque estos puentes que vamos a ver, este es un puente colgante, que hasta en la actualidad existen, ¿no? En el Cusco, por ahí en Arequipa, por Ayacucho, Cajamarca, en sí, en todos los ambientes de nuestras regiones andinas y de nuestras regiones también selváticas. Muy bien, ese entonces es el primer puente colgante, que sirvió pues como una también red, digamos, dentro de las redes viales, estos famosos puentes, ¿no? Seguimos entonces. El siguiente es un puente, digamos, un camino andino, ¿no? Es un camino andino, generalmente eh, ellos también, como les decía, ¿no? Los accidentes geográficos no fueron excusa para no continuar con algún propósito que tenga el imperio, sino que también determinaron puentes, guías, señales, ¿no? Por donde iban ellos a tener que cruzar. Hay una característica. Estos puentes, como podemos ver, digamos, perdón, estos caminos empedrados, así eran como las piedras, como una laja. Y en estas piedras tenían que estar muy bien pulidas, ¿no? Tanto así que cuando el monarca iba, se paraba, hacía que lo bajen del anda, y él paraba, caminaba, y no se tenía que tropezar, ¿no? Entonces, los caminos han sido incaicos, llamados el Capañán, han sido muy bien elaborados, ¿no? Con, digamos, con una técnica de simetría,
con una técnica, digamos, donde todas las piedras quedaban muy bien talladitas y muy bien unidas, ¿no? Mientras que los romanos andaban, el ejército romano andaba en fangos, en lobos, en lodo, el ejército incaico andaba en piedras por puentes colgantes, ¿no? Donde esto permite que cuando existe algo, digamos, alguna guerra, algún enfrentamiento, también permitía estos caminos la ligereza, ¿no? Del ejército, la ligereza de los chasquis y también para que sus productos puedan ser llevados, ¿no? A menor tiempo en esta época, ¿no? Entonces, el camino también empedrado que estaban por las cumbres, por las altas montañas, también eran de una clase, digamos, como un arte de la ingeniería civil, ¿no? De esa época. También tenemos otro tipo de puentes, no, perdón, los caminos también en los desiertos. Había también caminos empedrados, habían también terrenos muy bien, digamos, aplanados, para que pueda, en este caso de la arena, es difícil a veces caminar en arena, muy cansado, ¿no? Pero ellos tuvieron esa técnica del empedramiento, ¿no? Fueron empedrando los caminos para que también sea más fácil. Son los caminos también de partes desérticas que hicieron también los incas. Y también tenemos digamos, los caminos por los lagos, por las altas montañas, ¿no? También hubieron, así como puentes colgantes, también hubieron puentes flotantes, sobre todo en esta zona del lago Titicaca, en el lago de Junín, en esas zonas, en donde también hicieron esos puentes, ¿no? Flotantes, donde había de repente, entre montaña y montaña, ¿no? Hacían los puentes colgantes y también hacían las oroyas, ¿no? Para poder pasar. La oroya es como si hoy dijéramos el teleférico, ¿no? El teleférico más alto del mundo lo tiene Venezuela hasta el momento, y acá en el Perú también tenemos grandes teleféricos muy modernos que están, por decir, en la zona de Amazonas, en Chachapoyas. Entonces, los incas determinaron muchos sistemas de caminos, de muchas formas, ¿no? Tanto en el desierto, tanto en las cumbres, tanto entre río y río, incluso en los totorales que hacían como puentes en los lagos también. Hasta hoy existen casas flotantes, islas flotantes, ¿no? ¿Dónde? En Puno, en el lago Titicaca, donde ahí todavía predominan una tribu que llamamos nativa, peruana, los uros. Los uros también tienen ahí sus colegios flotantes, todo de junco, ¿no? Y que también sirve del turismo para toda la sociedad que quiera visitar. También tenemos, vamos a ir ahora a ver el sistema de la organización vial. Como podemos observar, ¿por qué fueron importantes los caminos del Inca? Fueron importantes porque no solamente permitía digamos, el transporte de los productos, sino también permitía el transporte de su ejército. Permitía también el transporte del gran Inca, que lo llevaban en andas, ¿no? Para ir a visitar el resto de su imperio, ¿no? También era mediador, los puentes, los caminos, para llegar también a la fiesta más grande, que era la fiesta del Inti Raymi, ¿no? Y así, entonces, estos caminos también sirvieron para observar, para supervisar los caminos, digamos, las diferentes regiones, ¿no? Y estos caminos sirvieron para que el Tucuricú, por ejemplo, el Apunchi, era quien supervisaba las provincias y supervisaba también toda la región del Tahuantinsuyo. ¿Quién? El Tucuricú, que ya habíamos visto antes. Entonces, en este mapa podemos observar que aquí desde el Cusco, que era la principal, ¿no? Todos los caminos partían del Cusco, ya sea hacia la costa, o ya sea hacia la sierra, o hacia el norte y hacia el sur. Tenemos acá caminos longitudinales, todo hasta ahora, así como la carretera panamericana de hoy es una carretera longitudinal, ¿no? Entonces, ellos también utilizaron carreteras longitudinales del Cusco, que pasaba por estas inmediaciones del departamento también de Ayacucho, Junín, Huamachuco, por acá estamos en La Libertad, y seguía, ¿no? Por Cajamarca, que eran los Caxas antes, Caxas, así se le llamó, y seguía, ¿no? Y seguía por Ecuador, Quito, y llegaba hasta Pasto, Colombia, que es hasta el lugar donde llegaron los incas. Y también otra carretera longitudinal que estaba más pegado a la costa, ¿no?
que pasaba por toda esta zona, como ustedes observan, y se iba, pues, pasaba por Lima, pasaba por el Valle de Chimur, ¿no? Cajamarca mismo, ¿no? Tucumé, y llegaba, pues, hasta esta zona, y de aquí, con un camino transversal, se unía también a la carretera longitudinal de la Sierra Central para ir a Ecuador, Quito, y también a Pasto, en Colombia. Y hacia el sur igual, ¿no? Partía también del Cusco, se venía por aquí y llegaban, pues, a estas zonas ya pertenecientes al actual Chile, ¿no? Hasta Santiago. Y también por alrededor del lago Titicaca salía otra carretera vial que unía hasta Tucumé, ¿no? Tucumé, lo que es hoy, digamos, la Argentina. Entonces, todas estas zonas, estas redes viales que fueron muy grandes, le hicieron los incas en su tiempo. ¿Quién era el encargado de hacer los caminos? Se llamaba el Capajñán. El Capajñán era el responsable. Era así como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Entonces, en la época de los incas se llamó el Capajñán. Y de esta manera les servía de mucho, ¿no? Tenemos cuatro principales caminos que unían el Cusco con otros lugares del imperio, ¿no? Ya hemos dicho la carretera longitudinal que unía a Quito y a Pasto, y todas las zonas costeras y también andinas. La carretera que iba también a Nazca, de Cusco iba a Nazca, Ica, ¿no? También en esta parte de Nazca, Ica, y también se unía al resto de las carreteras. También con la Sierra Boliviana, también esa parte de La Paz, también, ¿no? Nosotros vemos todo esto de acá es Bolivia, ¿no? Entonces, también habían carreteras por intermedio del lago Titicaca que se unían también para el Cusco, de la carretera boliviana, de la Sierra Boliviana en Chuquiabo. Hacia el sur ya hemos visto también con Arica, hemos visto también con Atacama, el desierto de Atacama, y habían ramales que se extendían hasta el río Maule, acá está el río Maule, y también con Tucumán en Argentina. Entonces, estas fueron las redes más principales del Tahuantinsuyo que unían, como ustedes ven, a 6 países actuales, ¿no? Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. 6 países donde el imperio pudo sostenerse, que si no hubiera sido por la llegada de los incas, ¿qué hubiera pasado, no? ¿Cómo hubiera sido? ¿Qué hubiera pasado con el desarrollo cultural, el desarrollo, digamos, tecnológico, ¿no? de los incas, la civilización? Pero llegaron los españoles y cambiaron todo el rubro, ¿no? Pero los españoles también aprovecharon de esos caminos incas. Muy bien, continuamos entonces con la red vial incaica. Los puentes, como les habíamos dicho, hay puentes flotantes, por ejemplo, ¿no? Acá todo esto acá es de totora, todo acá es de totora, ¿no? Y también encima ponían otras plantas, otras hierbas para que endurezcan el suelo para pasar de un lado al otro. Entonces los puentes flotantes fueron construidos con totora o también con paja y se cubría con un poco de tierra, ¿no? Con un poco de tierra para que ellos puedan pasar, digamos, lo más sólido posible. Entonces, no hubo impedimento para pasar de un lugar a otro, ni un río, ni una sequía, ningún abismo pudo digo, cambiar la ruta del gran Inca, de los Incas. Había solución para todo, ¿no? Y así ellos suplían sus principales necesidades. Otro tipo de puente este es el flotante, es el puente colgante también que hemos visto, el que está atrás mío en el fondo, también es un puente colgante, ¿no? Y eran pues, acá tenemos unos cables de fibra trenzadas de cabuya más que todo, ¿no? Parecido digamos, a la sábila, pero nuestra la cabuya es más gruesa, media azulina, ¿no? Entonces tenía una de ellas, la principal, era la cabuya. También había pajonales que también decían para, la cabuya era para hacer las sogas, ¿no? Entonces, estos puentes colgantes fueron muy fuertes, ¿no? Que podía pasar acá todo un ejército. Claro, no toda una vez, ¿no? En fila india, ¿no? Entonces podían pasar acá están las llamas, que ellos también, la importancia de los caminos para transportar sus productos, para generar el trueque con otros pueblos. Entonces los puentes colgantes fueron hechos más o menos así de esta manera, como ustedes lo ven, muy bien atados, sobre construcción de rocas, muy bien hechos, y sin ser ingenieros,
los incas pues supieron hacer buenos puentes y el Capañán estaba preparado para ello. ¿Quién les enseñó? También las mismas necesidades fueron fruto para que ellos hicieran todo este buen trabajo en puente. Entonces, vamos a hacer acá los puentes fijos. Los puentes fijos eran también, acá podemos ver en este dibujo, acá está la zona de, primero hacían la zona de empedraje de ambos lados y después para poner palos también, troncos, para poner encima y poder pasar. Muchos casos, cuando sucedió esto del fenómeno del Niño, quedaron así y utilizaron esto, ¿no? Antes que vengan los puentes de emergencia, ellos utilizaron los palos, ¿no? De un lugar a otro para poder pasar, con un poco de peligro, pero tenían como de forma cómo pasar. Y esta es una forma de los incas, también los puentes fijos. A veces no era muy ancho esto, ¿qué ponían? Solamente ponían ellos una piedra larga, que era como una mesa, ¿no? Una piedra larga, ponían así y ahí también podían pasar. Utilizaban piedras para los puentes fijos o también palos, ¿no? Como en el caso que estamos viendo. Entonces, esa fue la técnica de los puentes fijos. Y las oroyas, que era así como les dije, como el teleférico, ¿no? Donde aquí había un inca encargado de pasar al otro lado, ¿no? Y así cuando venía acá, nuevamente el mismo inca jalaba nuevamente. Las personas iban acá, puede ser una llama, ¿no? Con el cargamento, o podía ser también ambos, ¿no? Con la persona que llevaban a la llama. Entonces la oroya fue algo así como un teleférico, ¿no? Para trasladar a la persona de un lugar a otro entre las montañas, bajo un río. Entonces, era como una canastilla, ¿no? Hoy día no, hoy día esto es mecánico, ¿no? Ya no es, ahora el teleférico que tenemos acá en el Perú, acá en Trujillo vemos en algunos centros recreativos que también tienen un teleférico, ¿no? Y se hace todo mecánico, ya nadie jala, ¿no? Pero antes no había ese sistema. Entonces los mismos incas eran los encargados de transportar las oroyas. Generalmente había uno solo en algunos lugares, como en otros habían dos, ¿no? Porque así era el transporte. Podía ser que alguien viniese del norte o otro del sur, y ahí estaban encargados los incas en cuanto a las oroyas. Habían ahí incas, como si fueran chasquis, estaban ellos acá, digamos, esperando a las personas que puedan pasar de un lugar a otro. Entonces, estamos viendo acá, digamos, los sistemas de enfrentamiento contra la naturaleza, contra los accidentes naturales o geográficos, y los incas pues dominaron toda esa, digamos, esa parte accidentada donde no podía acceso para trasladarse. Los incas lo solucionaron a través de puentes, a través de oroyas, y así sucesivamente con todos los ejemplos que hemos dado, ¿no? Muy bien, tenemos las oroyas y ahora pasamos a los tambos. ¿Qué eran los tambos? Los tambos eran lugares donde se almacenaban productos, también habían herramientas, habían artículos militares y ropa también para que se cambie, ¿no? En los tambos. Habían tambos, digamos, mucha gente que estaba ahí cuando pasaba y tenían hambre, era como un restaurante, ¿no? Ahí proporcionaban algo de comida inclusive, ¿no? También les sirvió para los chasquis, que más adelante lo vamos a ver, los tambos, ¿no? Entonces, los chasquis también fue un sistema también de, digamos, de correo humano para determinar también la comunicación de un lugar a otro, ¿no? Y por eso que hicieron los puentes colgantes, por eso que hicieron los puentes fijos, por eso que hicieron los puentes flotantes y todo lo demás, ¿no? Entonces los tambos eran edificios construidos a lo largo de los caminos y su función era proveer alojamiento, así como un hotel, proveer armas como si fuera un arsenal, alimento como si fuera un restaurante y vestido como si fuera un supermercado. Así eran los tambos, ¿no? Y más que todo también por ahí pasaba el ejército, pasaba también las principales autoridades como el Pico Rucú o algún curaca o el mismo Inca, y también se alojaba ahí, descansaba, ¿no? Y era muy bien resguardado por los soldados y también por los chasquis. Entonces, seguimos y vamos a ver acá ahora se toca los chasquis. ¿Quién era un chasqui? Una persona débil no podía ser un chasqui en primer lugar, ¿no? El chasqui era preparado desde niño, así como, digamos, los espartanos. A los espartanos, a los niños hasta los 7 años, los sacaban de su casa y se los llevaban para que entrenen, ¿no? Para que sean luchadores. Eso en la cultura espartana.
Y en la cultura incaica también desde muy niños les daban de tomar, por ejemplo, la leche, pero de maíz. Se les desprendía muy rápido, digamos, de la madre. Y también se les daba trabajos muy forzados, trabajos, digamos, en cuanto al estado físico de la persona. Y les hacían competencias, carreras, ¿no? De 100 metros, 200 metros, de 1000 metros para probar la resistencia y si servía como chasqui ese niño, ese joven. Entonces, desde muy niño los preparaban para ello. Les hacían tomar solamente por decir así, un vaso con agua solamente una vez al día. ¿Para qué? Para que tenga resistencia, para que pueda correr. Y les hacían ejercicio, les hacían cantidad de entrenamiento, ¿no? Y los que pasaban ya con los chasquis y eran algo privilegiados. Ellos eran los mensajeros. Si había alguna guerra, qué sé yo, entonces el Inca aprovechaba para llevar los mensajes. Y se supone que él también llevaba como una especie de antara para dar aviso que ya está llegando. Hay muchos chasquis que llegaron desde Cusco hasta, por ejemplo, hasta Quito, hasta Pasto, Colombia. Pero la pregunta es, ¿un solo chasqui? No. Por eso es que los tambos eran lugares donde también ahí estaban 2 chasquis, mínimo habían 2. Entonces, el chasqui podía correr 10, 20, 30 kilómetros, ¿no? Pero a partir de esos 20, 30 kilómetros, él descansaba y le daba, era como una carrera de postas, ¿no? Le daba, digo, la información al chasqui que continuaba. El chasqui no podía ver la información, no podía, porque si lo hacía y de por ahí se enteraría el Inca, le daban un castigo. El chasqui fue, digamos, un mensajero fiel al Inca, ¿no? Y así, entonces corrían 20, 30 kilómetros, llegaban a un tambo, y ahí ya descansaban y le daba la posta a un chasqui que estaba ahí esperando a uno de los dos, ¿no? Y continuaban. Entonces, y así, entonces, el que estaba más descansado era el que salía. Si venía otro chasqui, salía el otro que estaba descansado. Y así, era una carrera como de postas para decir los chasquis podían estar, ese sistema, fíjense, de comunicación, ¿no? Es como si yo te voy a llamar aquí a Lima, de Lima vuelta ya llamamos a Santiago, llamamos a Argentina, ¿no? Entonces, era una carrera, como le digo, una carrera de postas, ¿no? Que se pasaban el mensaje sin leerlo. Entonces, los chasquis eran mensajeros para llegar los mensajes de un lado al otro con una eficiencia impresionante, dice acá. Fueron los correos humanos, exacto, ¿no? Llevaban noticias, llevaban encomiendas, información del Inca a otro funcionario público, puede ser el Chinchaysuyo, puede ser del Contisuyo, o del Collasuyo, cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, tenía esa facilidad para que la información llegue, ¿no? En el tiempo esperado. Reservaban también el mensaje, caso contrario le aplicaban severo castigo, lo que les dije, ¿no? Ellos no podían ver qué cosa es lo que había ahí adentro de ese bolso que llevaban. No podía, estaba prohibido. Entonces, ellos tenían que ir secretamente y le daban al cheque. No le decían, oye, cheque, ¿sabes qué? Mira, acá manda esto. Dice el Inca, dice, no, lleva esto, tú sigue. ¿A qué lugar tienes que ir? Ellos ya sabían ya, ¿no? Entonces, ya sí. Y era, como le digo, tenía mucha fidelidad. Nunca se ha descubierto que algún chasqui haya hecho algo incorrecto. Entonces, para, digamos, hacer un reforzamiento, una realimentación, vemos que la organización vial estaba adecuada por muchos caminos. Los caminos que iban del Cusco a Quito, del Cusco a Nazca, del Cusco a Chuquiabo, en Bolivia, y del Cusco a Arica, ¿no? Y Atacama en Chile, y también del río Maule hasta Tucumán, Argentina. Y también sabemos que llegaron hasta Pasto, Colombia. Entonces, y tuvieron carreteras longitudinales y también algunas transversales. También tenemos acá los puentes. Hemos visto que hay puentes colgantes, puentes flotantes, puentes fijos y las oroyas, ¿no? Ya hemos visto, son entonces 4 tipos de puentes que utilizaron los incas para, digamos, desarrollar su sistema vial en ese tiempo. También vemos a los tambos, que eran almacenes, donde se almacenaban alimentos, ropa, vestidos, armas, ¿no? Habían también una especie de camas para que puedan descansar. Entonces, los tambos fueron
un lugar donde ellos pues, se pudieron tener los chasquis. Ya hemos visto que eran los correos humanos que llevaban noticias, llevaban encomiendas, llevaban un encargo especial de repente, ¿no? De repente había algo especial con alguna concubina, también le mandaba, ¿no? Esa información. Entonces, esto es parte de lo que fue la organización vial. Como les dije, recuerden bien esto, la organización vial, el sistema de caminos que tuvieron los incas, que hasta ahora perduran en el Cusco y otros lugares, fue unos caminos tan exactos, empedrados, tan exactos, la simetría que jugaron, digamos, la ingeniería incaica fue perfecta, ¿no? Y como le dije, mientras que los romanos andaban en tierra, fango, lodo, los incas andaban en caminos muy bien estructurados, empedrados, ¿no? Muy bien hechos y elaborados. Ahora vamos a pasar a otro punto. Ya tenemos la carretera, ya tenemos, digamos, el sistema vial perfecto, conectamos con todos los lugares. El Tahuantinsuyo ya está unido, ¿no? A través de las carreteras. Ahora, ¿qué falta? Conquistar pueblos. Y para conquistar pueblos, ¿qué tiene que tener? Un poderoso ejército. Entonces, el siguiente punto es que vamos a ver la organización militar. Y la organización militar incaica, sí, es verdad, fue muy poderosa, muy respetada. Pero hubo un pueblo que no pudo con los incas, que ya más adelante lo vamos a ver, ¿no? Entonces, este ejército está formado por los aucas runas, es decir, soldados. Runa significa hombre y auca significa guerrero, ¿no? Soldado. Entonces, los aucas runas fueron los integrantes de este poderoso ejército incaico. ¿Cuál era el objetivo? Es conquistar pueblos y expandir su territorio. Y también lograr la paz. No todo el tiempo va a estar de guerra en guerra, ¿no? Una vez que el pueblo está sometido, ya lo sometían a obtener la paz. Les enseñaban también, digamos, su idioma, parte de su religión, respetando la de ellos también. Las armas. Habían armas ofensivas y armas defensivas. Entre las armas ofensivas estaba la honda, ¿no? La honda que era solamente, así como la honda de David, que cuenta la Biblia, ¿no? De una sola piedrita. Pero había una boleadora que eran de 3, tenía para 3 piedras. Y lo hacían así, el efecto helicóptero, ¿no? El efecto helicóptero, o así al sentido contrario. Y les daban pues en la cabeza, algunos morían, así como Goliat, ¿no? Y también el arco y la flecha también eran otras armas ofensivas que utilizaron, la porra, el hacha, la lanza, los palos y otras cosas más que también utilizaron en cuanto a las armas ofensivas. En las armas defensivas utilizaron los cascos, escudo y chaleco. Esos cascos que estaban cubiertos todos de algodón, hechos, ¿no? Forrados dentro como de algodón para que les sirva de protección. Y tenían también muchos chalecos, pero los oficiales del ejército inca tenían unos chalecos pues, de oro, de metal, mientras que de los incas tenían, sus chalecos eran de alpaca, de llama, ¿no? Pero los generales, los capitanes del ejército llevaban pues unos buenos chalecos de metal, ¿no? Entonces los aucarrunas eran los que estaban, se les caía una flecha, o digamos una lanza, eran los primeros en morir. O una piedra muy, muy poderosa de una lanzadora o de una onda, podían morir más rápido, ¿verdad? Entonces tenían que actuar rápido los incas, ¿no? Rápido. Muy bien, también tenemos por acá el tipo de guerras. El método de la guerra incaica había dos tipos de conquistas, las pacíficas y las violentas. ¿Cuándo eran pacíficas? Por decir, había una delegación del ejército incaico que se iba, por ejemplo, bueno, vamos a visitar a los chimúes. Los chimúes están acá al norte, en Chinchaysuyo. Ese pueblo todavía no ha sido conquistado. Vamos a conversar con ellos. Si los chimúes aceptaban pertenecer al Tahuantinsuyo y respetar al Inca, entonces ellos se quedaban como jefes, como tales, se les respetaba su religión, todo, se daban el abrazo de paz y esa comitiva regresaba al Cusco y le decía, ya listo, lo de la cultura chimú,
han aceptado pacíficamente integrarse al Tahuantinsuyo. Listo, ahí no había ningún problema. Pero ¿qué pasaba si de esa cultura se negaba? Si se negaba, entonces ahí el ejército poderoso incaico entraba, arrasaba con todo y tomaba prisioneros a cuantos quería. No quemaba las casas, era atroz el ejército. Eso era la conquista violenta. Entonces, en los pueblos conquistados, ya el Inca imponía 3 elementos: obedecer al Inca, adorar al Inti o al Rey Sol, y la lengua, hablar el quechua. Y aparte que tenía que dar sus impuestos, todo, ¿no? Entonces, estos fueron, digamos, una organización militar, pero hubo una tribu que no pudo con los chancas. Hubo una tribu en el sur, ¿no? En el sur andino, en la sierra, ¿no? Donde los chancas fueron poderosos y se enfrentaron. Y llegó un momento en que los chancas invadieron el Cusco y tomaron el poder. Pero eso es materia de otro punto que lo vamos a ver. O sea, es decir, que el ejército incaico no fue tan poderoso que digamos, fue poderoso para las otras tribus pequeñas, ¿no? Pero los chancas, los incas, creo yo que nunca se habrían de olvidar de esa tribu, ¿no? Seguimos. Entonces, haciendo un resumen, como una realimentación, en cuanto a su ejército, su objetivo era expandir el territorio y lograr la paz interna. Entre sus armas tenemos las ofensivas, la honda, la voladora, el arco, la flecha, el hacha, la porra, la lanza, entre otras. En las armas defensivas, cascos, escudos y chalecos. Y en cuanto a sus conquistas, fueron pacíficas y también violentas. E impusieron los 3 elementos básicos para, digamos, ya invitarlos a pertenecer, ya sea por la buena o por la mala, al Tahuantinsuyo. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Aquí tienes algunas actividades que tienes que responder, entrar al link y responder estas preguntas que tienes a continuación. Gracias te damos por tu atención y bueno, esperando de que te haya servido ese tema y será hasta otra oportunidad. Entonces, se despide tu profesor Basauri, cuídate mucho, que Dios me los bendiga grandemente y será hasta otra oportunidad. Muchas bendiciones y a cuidarse.